e incluso el caso de un archivo, para C++ son objetos. No nos está, digamos, forzando todavía a la necesidad de usar una codificación propia de objetos. Sin embargo, el lenguaje ya ha hecho una interpretación de esos objetos. Y podemos trabajarlos como tales. De hecho, en el caso de C++, utilizando algún tipo de función, servicio o método que es propio de ese objeto, ya sea para una conversión, una adaptación de la forma de despliegue del dato, la forma eventualmente, cuando uno dice despliegue, la forma de mostrar ese dato. Por ejemplo, tenemos una cadena, pero esa cadena nosotros de alguna manera le estamos pidiendo que se presente como un número o como un texto o en mayúsculas o en minúsculas. En definitiva, el objeto nativo, el elemento inicial, es la cadena, que le están ocurriendo cosas. Es como hasta cierto punto transparente en esta primera parte, y algo parecido pasa con Python. Python tiene esta perspectiva o forma de escritura de permitirnos poner una función y enviarle algo como parámetro a la función, al estilo tradicional, al estilo estructurado. Y lo va a administrar internamente como si fuera un objeto y nos lo va a mostrar como si fuera algo estructurado. Pero es un objeto. Entonces, de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo en esta primera parte es trabajar con objetos, pero no objetos propios. Son objetos que están, algunos más visibles que otros, dentro del lenguaje y lo estamos usando. Ya que el objetivo nuestro es poder construir nuestros objetos y poder administrar todo bajo un mismo, o al menos bajo un mayoritario paradigma. Digo esto en realidad porque incluso en los proyectos más duros, que uno podría decir, o más estrictos en lo que hace al universo de objetos, y siempre alguna flexibilidad o alguna libertad va a tener el desarrollador e incorporar cosas que rompen el modelo de objetos. Las vamos a ir viendo, los vamos a ir comentando, los vamos a ir, a medida que vayan surgiendo, yo se los voy diciendo, miren, esto en realidad no es propio del paradigma, pero es cómodo, es útil, en este momento particular es apropiado usarlo. Es como que el desarrollo se va mezclando, es decir, lo que es el desarrollo de software, y no es puro 100%. Uno en la práctica va combinando, va mezclando, e incluso a veces más de un paradigma. Es decir, no solamente que uno diga, bueno, estructurado y objetos, no, uno va mezclando con otros paradigmas. Paradigmas orientados a eventos, paradigmas orientados a datos, y paradigmas estructurados y objetos. Y uno a lo mejor tiene una aplicación en la cual, un desarrollo completo, digamos, en el cual está aplicando 4 paradigmas. Y está bien. O sea, en definitiva, tratar de sacar o usar lo mejor que tiene cada uno de ellos. En esta segunda parte que vamos a iniciar, la idea es trabajar con objetos, algunos del lenguaje y otros propios, desde ya de manera explícita y de manera explícita. Van a notar que, digamos, en el material, el título que ha quedado, que le he dejado, es fundamentos. Fundamentos que en algunos casos no van a ser tan solo fundamentos, van a ser aplicar algo avanzado dentro del paradigma de objetos. Algo que va más allá de decir solamente estas son las bases. No, bueno, esto ya usa bases de bases, digamos. O sea,
combina conceptos previos y ya es algo como más elaborado. Pero bueno, era un poco para diferenciar esto que vamos a estar trabajando en este práctico, que realmente son elementos varios del paradigma de objetos, y lo que es el proyecto en sí. Que son como dos grandes patas que vamos a empezar a ver. El proyecto, como ya les había anticipado, yo se los voy a facilitar en la mitad más o menos de esta etapa que estamos viendo, como para que lo vayan leyendo, se vayan introduciendo en él, etc. Desde este enfoque, una de las herramientas y elementos que nos va a hacer falta usar es algún software de modelado, de diseño. En el caso particular del paradigma de objetos, hay realmente muchísimas herramientas que nos permiten trabajar y modelar con ellas. Vamos a cambiar esto por acá. Bueno, no he habilitado algo en Meet y cada 2x3 me lo pide que se lo active. Ya lo vamos a hacer en algún momento. No lo he hecho en realidad porque no quiero que me sincronice una serie de cosas y no, bueno, no lo he cambiado. La herramienta que vamos a utilizar, como ustedes ven allí, a ver, lo vamos a ampliar un poquito, ahí, se llama BoboML. En el aula está la referencia a esa herramienta. Y si bien la versión que uno baja por defecto está en inglés, uno puede seleccionar el idioma acá, pero es el idioma de la página, no el idioma de la aplicación. Y la aplicación que viene, digamos, compilada para distintas arquitecturas, fíjense, es una herramienta que, bueno, la verdad que tiene una, digamos, como diversidad de plataformas bastante interesante. Para quienes lo usen en Windows, yo lo voy a mostrar ahora en Windows, pero para quienes la usen en Windows es bastante ágil de instalar. Eventualmente puede llegar a faltar una librería que le he dejado en el aula, que es mi GW10, que bueno, va a hacer falta cuando generemos código, sobre todo. Pero en realidad, digamos, es muy simple de instalar. Por ejemplo, los repositorios de Linux se pueden aprovechar directamente desde el gestor de software, pero bueno, no instala la última versión. Es como que instala una versión un poquito más vieja. De todos modos es válida igual. Una vez que uno descarga la instalación es muy rápida, es darle a aceptar a lo que está por defecto. Y se van a quedar, digamos, en el escritorio 3 accesos. El que vamos a utilizar nosotros ahora es este, fundamentalmente. No nos vamos a introducir demasiado en lo que tiene que ver con gestión de proyectos basados en UML. Lo que a nosotros nos interesa es reconocer de alguna manera la simbología básica, lo más usado, y bueno, a partir de allí construir software, es decir, no construir, la idea de implementar, es decir, escribir el código o ajustar el código. Pero conocer un poco el juego con estas herramientas. Así que lo que tiene que ver en realidad con trabajos largos, extensos, que esto tiene que ver con iniciar un proyecto que va a durar 1 año, 2 años, que va a ser evolutivo en el tiempo y que eventualmente va a tener el desarrollo de varias personas trabajando en el mismo proyecto, y puede ser importante ya tener algún otro tipo de herramientas que nos permitan justamente hacer esta gestión o esta interacción. Pero en el caso, digamos, de estos prácticos, no se justifica, no tenemos tampoco tanto tiempo para poder, digamos, abordar algunos aspectos que tienen que ver con esto de los proyectos orientados a objetos. Es más, vamos a estar trabajando con 2 lenguajes, con lo cual
si bien no es mucho, pero nos acorta bastante los tiempos de interacción, incluso entre ustedes mismos. Así que fundamentalmente vamos a trabajar con esta herramienta que es BoboML, que es el editor de clases o editor de modelos. Más que de clases sería de modelos. Lo que ocurre es que todo lo que se va colocando acá responden a una clase y a un objeto. Van a observar que en mi caso yo lo tengo en español, porque bueno, está configurado para eso. Cuando ustedes lanzan por primera vez la aplicación para instalarla, se abre una ventanita que está por acá. Esta ventana no la puedo ampliar mucho, pero bueno, pide una serie de datos. El identificador es un identificador justamente para poder trabajar en equipos. Por ejemplo, alguien va a desarrollar una porción del sistema y otro compañero o colega de trabajo va a desarrollar otra porción y bueno, o fragmento, y vamos a estar interactuando en el mismo servidor o en la misma máquina, interactuando en el mismo modelo. Entonces, el sistema ya prevé de que puede tener un montón de usuarios colaborando. Entonces, este número que nos pide es ese número de usuarios. Aunque le dejen un 2, 3, está perfecto, digamos. Bueno, yo le he puesto 11 en realidad un poco por tradición. Pero ustedes, aunque le pongan 2 está bien. No porque sean 2 la cantidad, sino porque, bueno, es el identificador. El 1 lo utiliza internamente la aplicación para reconocerse a sí misma, digamos, así que por eso no lo permite. Y el numerito que uno coloque acá es de 2 hasta 127, es identificador de cada usuario. Bueno, digamos, la ubicación a donde se van a encontrar el manual, dejémoslo por defecto, no cambia mucho. Si ustedes quieren tener un navegador web adicional, lo pueden indicar para decirle dónde está. Si lo dejan en blanco, va a usar el que está por defecto, no hay problema con eso. Pero de todos estos, los dos más interesantes o más significativos en esta parte de configuración son, por un lado, el lenguaje. El archivo de traducción es un archivo que se encuentra dentro de la carpeta BoboML. Cuando ustedes instalen por defecto y no hayan cambiado esta carpetita, esas son esas cosas raras que tiene el software, pero mientras no hayan cambiado y guardado los datos, ¿no? En esta carpetita les va a aparecer directamente ya habilitada la carpeta BoboML, es decir, si ustedes navegan allí, les va a aparecer acá, que como que esto, bueno, ya se usó, ya se movió a otro lugar, pero lo que sí, dentro de la carpeta BoboML, aquí, les va a aparecer los lenguajes que tiene hoy por hoy definidos. Se pueden buscar otros en la web, hay algunos foros, pero en nuestro caso que ya está. En nuestro caso es el es.lang, si les, digamos, quisieran cambiarlo, y si no, lo dejan en inglés, no hay problema. Es bastante intuitivo de todos modos. Seleccionan entonces el archivo de lenguaje y eso cambia, no es inmediato, algunas cosas cambian inmediatas, pero otras hay que cerrar la aplicación y volverla a abrir, y al abrirla ya, digamos, todas estas explicaciones y demás aparecen en español. Si no, inicialmente está todo en inglés. Y el conjunto de caracteres es el tercer, digamos, elemento importante en esta ventana. Es decir, el primero es el identificador, el segundo es el lenguaje, si lo quieren cambiar, y el tercero es el conjunto de caracteres. Por defecto, el que se toma normalmente es un formato ISO, es decir, de codificación de caracteres. Codificación de caracteres que son muchísimos, es decir, acá aparecen algunos nada más, ¿sí? Pero estos sistemas de codificación de caracteres son la gran tortura de los programadores. Es nuestra gran tortura, porque mía también, lo que pasa es que uno los va conociendo y sabe más o menos por ahí a veces qué ir eligiendo, pero son una tortura. Porque cada entorno, cada plataforma, cada país tiene su código de caracteres en particular. Y el hecho de que uno tenga que interactuar entre códigos de caracteres es un problema porque a veces las conversiones son cualquier cosa. ¿Sí? Se van haciendo más inteligentes las aplicaciones,
Pero aún así a veces hay problemas. Si uno quisiese guardar datos en un MySQL y uno tiene el navegador definido con un estilo, se me ocurre pensar en UTF-8, está desarrollando, por ejemplo, en PHP, para poner otro lenguaje, y está trabajando en UTF-8MB, que es una variante, y por ejemplo está con una plataforma, de plataforma me refiero al sistema operativo, que es el que está instalado, y uno está trabajando como aparece allí el nombre, ahí arribita, ISO 8859-1, que a veces es denominado también Latin 1, hay una variante que es Latin 2. Eso generalmente cuando ustedes instalan un Windows o un Linux, normalmente tiene esa codificación, porque reconoce que es el país, Argentina, y entonces, bueno, usa esa, pero no necesariamente, digamos, es exclusiva. Puede ser que sea un Latin 2 o cualquier otra similar. Y tiene su propia codificación. Y por otro lado, en el almacenamiento de los datos en MySQL, están, por ejemplo, es más, utilizando este mismo, en un 8859, pero Latin 2, es decir, una variante. Es decir, yo tengo una máquina y en mi máquina tengo 4 formas de codificar los caracteres diferentes. La UTF-8 del navegador, las 2 ISO, una por el sistema y la otra de almacenamiento en la web, y la otra que es propia del lenguaje. Ojo que con el caso de Python y el caso de C++ pasa lo mismo. Uno tiene a veces que adoptar el juego de caracteres a usar. Tiene ahí un UTF-8MB. 4 formas de codificar caracteres. En general, con las letras del alfabeto inglés, llamémosle, las que aparecen en el teclado inglés, no hay problema. Pero cuando empezamos a trabajar con los caracteres especiales, o especiales serían aquellos que no son imprimibles o aquellos que, siendo imprimibles, son raros, como una ñ o una letra con acento o un símbolo de una moneda u otros, las cosas empiezan a deformarse a veces de mal. Y los datos se almacenan mal en la base de datos o se muestran mal en el navegador. Entonces, bueno, este es uno de los, por eso les digo, es una de las torturas que normalmente tenemos los desarrolladores, porque como ven acá, y acá no están todas, fíjense, para el mismo Windows, acá, la cantidad de variantes que hay. Van a ver que a veces hay 2, porque justamente está la variante 1 y variante 2, pero que no aparece el numerito. Y uno a veces no sabe cuál es la que está puesta. Entonces, bueno, hay que hacer pruebas y demás, es todo un tema. Yo sugiero, para que no se compliquen, y particularmente porque a veces hay que migrar algo y demás, lo dejen como UTF-8, que dentro de todo es medianamente estándar para la mayoría de los lenguajes y almacenamientos. Uno dice unifica. Bueno, una forma es unificar en UTF-8. Si no hacen nada, los va a dejar con lo que tenga por defecto la máquina. Y puede haber alguna pequeña diferencia ahí y bueno, habrá que corregir. Una vez configurado eso, está listo el entorno para poder trabajar en él. Lo cierran, lo abren y ya aparecen los menús y, bueno, como les decía, esa ventanita recién, ese formulario aparece en español y se puede usar. Los pasos a seguir con cualquier proyecto, esto está mencionado en los videos que les he dejado, pero me interesa, digamos, introducir la idea general. Todo proyecto que ustedes desarrollen, como les había anticipado la vez anterior, va a estar formado por muchos archivos. Generalmente hay un archivo de definición, un archivo que contiene las particularidades del proyecto particular. Esa particularidad, lo más simple, es dónde está ubicado y cuál es el nombre. Pero hay otros detalles que tienen que ver justamente con esto de la codificación, de con qué se va a vincular, qué otros recursos va a tener, etc.
Entonces, lo que uno tiene que hacer normalmente en cualquiera de estos proyectos desde ya es construir uno nuevo. Y al construir ese nuevo, en realidad lo construir ese no tiene nada. En realidad no me va a pedir otras cosas, pero no tiene nada. Vamos a crear uno nuevo de cero. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, así ustedes ven el mensaje también, nos dice con qué lenguaje va a trabajar. O sea, se asume de que esta herramienta no solamente diseña, sino que también va a tratar de adaptar lo que nos vaya mostrando a un lenguaje en particular. Y nos dice, bueno, está bien, elija el lenguaje, si no lo hace ahora, hágalo después. Y en los lenguajes aporta algunos lenguajes, no muchos, pero al menos los fundamentales con los cuales hoy por hoy se está desarrollando están. Y si no tuviéramos un lenguaje, bueno, nos da la posibilidad de trabajar con algún tipo de IDL, es decir, un lenguaje de definición de instrucciones o de un script que de alguna manera nos dé esa pauta para entender un nuevo lenguaje y se podría eventualmente ir agregando. En nuestro caso no va a hacer mucha falta eso porque vamos a trabajar con C++, que está, y con Python, que está. Este primer trabajo que haremos lo enfocaremos a Python. En este primer práctico viene al revés. Primero está planteado el desarrollo Python, después el de C++. De todos modos, no es que haya que hacer los dos ejercicios en los dos lenguajes. Vamos a ir viendo diferentes acciones, diferentes opciones, diferentes definiciones, y bueno, en dos lenguajes diferentes. Pero digamos, la herramienta de diseño es independiente del lenguaje. En principio, lo que uno hace es, bueno, una vez que tiene el nombre del proyecto, es ir creando paquetes. Si nosotros estuviéramos en un sistema de directorios, abro acá el sistema de directorios, este es más conocido para ustedes, lo que nosotros tenemos acá es un directorio, como puede ser acá, que se observa, o directorio de descargas, y en ese directorio tenemos carpetas, pero también tenemos archivos directos. Es más, estos dos, de alguna manera, son un paquete. No me voy a centrar primero porque es un ejecutable, pero sí en el segundo, que es un RAR. Ustedes saben que en el RAR, un archivo comprimido, adentro puede haber muchas cosas. Bueno, el concepto de paquete a nivel de implementación física, es decir, en el modelo físico que tenemos, puede ser o un archivo comprimido o una carpeta que tiene cosas. ¿Sí? Y a su vez, con todo lo que implica pensar en una carpeta que tiene cosas, o sea, hay más archivos, más carpetas, más comprimidos, etc. Es decir, carpeta de carpetas. Ese concepto se retraduce dentro del paradigma de objetos a un package. ¿Sí? Un paquete es eso. Un paquete es de alguna manera un agregado que nosotros vamos a hacer, es decir, un conjunto que nosotros vamos a hacer de otros elementos. Y podemos perfectamente descomponer un sistema. Pensemos que tenemos que desarrollar el automatismo, por ejemplo, de una planta de conserva, es decir, de una línea de conservas. A ver, podría ser una envasadora de dulces, o sea, una línea de producción de dulces, donde tenemos, por un lado, en el extremo donde viene el camión y descarga la fruta, y tenemos allá una tolva o una cinta de inspección, y ahí cae la fruta, y la fruta viaja por ese, digamos, conjunto de equipos en tándem, es decir, una línea, pasa por trituradoras, por bombas, por tolvas, por cocinas, por horno, pero pasa por todo un proceso hasta que llega al final, y en el final está la máquina que envasa y pone el dulce ya listo dentro del frasquito y lo tapa. Es decir, envasa y tapa, digamos, y hasta podría también ir a una etapa posterior de package, o sea, de envasado. De decir, bueno, pongo 3, 4, 5 frasquitos en la caja y cierro la caja y le pongo el sello y el rótulo. En ese conjunto, en esa línea, uno puede, no solamente como analista de objetos, sino como ingeniero, decir, no, en realidad no es una línea, es un conjunto de dispositivos. Hay muchos dispositivos. Está la tolva, está la cinta, está la bomba, está la envasadora.
Y cada uno de esos equipos es un complejo en sí mismo. Pensemos en el más simple de ellos, no dice la bomba, sí, no, pero es una electrobomba, y la electrobomba tiene una estopada, un motor, un tablero que lo alimenta, tiene una brida, tiene... Es decir, la bomba está formada por cosas. Y cuando yo tenga que hacer mantenimiento, voy a tener partes. Las partes del diseño, en realidad. Entonces esto nos lleva a pensar de que cada parte de la línea es un package. Desde el punto de vista de objetos, es un package. Entonces tendré yo acá el package tolva, tendré que construir entonces, diré, bueno, tengo la tolva con lo que eso tiene, la tolva de entrada, tolva de salida, tolva de medio, lo que corresponda. Es decir, uno lo va creando. Tendré otro package, por ejemplo, que es la bomba, o bombas, pero las bombas, el conjunto, en realidad están representados por un único modelo. Y tendré, por ejemplo, otro package que es, no sé, la envasadora. Estoy poniendo los nombres para hacerlo rápido. Técnicamente, esto debería estar con mayúsculas porque uno diría, y ya es un package, va a tener que tener, es una clase. No, son package. Y que nosotros los llamemos con mayúsculas o minúsculas es como libre por ahora, no nos obliga. Pero resulta ser que la bomba, voy a venir acá, esta bomba está formada por un montón de clases. Está formada por distintos objetos. Y los objetos van a ser modelados como clases. Es decir, a ver, veamos. ¿Qué es un objeto? Un objeto es algo que yo veo. Es algo que yo detecto. Es algo que está en el sistema que estoy analizando. ¿Y cómo lo modelo? Lo modelo con un esquema mental, con un modelo, es decir, una simplificación, una abstracción de esa realidad que estoy viendo y que se le llama clase. Hasta ahora ustedes en el lenguaje habían visto los tipos de datos. Voy a poner vista principal de la bomba. ¿Sí? Entonces me dice, bueno, mi paquete bomba, mi carpeta bomba, va a estar formado por una vista de clases, que me va a mostrar cuáles son los elementos, y va a estar formado también por una vista, es decir, una forma de mirar el sistema, que nos va a decir cómo funciona, y nos va a mostrar otra vista, que es cómo está ensamblado, por ejemplo. Esto es lo mismo que hace un ingeniero en cualquier área. Pensemos en el mecatrónico. Dice, bueno, está bien, yo tengo un plano de planta, donde va a estar instalada la bomba y donde va a estar por ejemplo, el sistema de amortiguación que va a tener. Voy a tener, por ejemplo, un tablero, un plano eléctrico de la bomba. Entonces tengo un dibujo diferente, no es el plano de los asientos de amortiguación o de fijación, sino que es el plano de eléctrico. No, pero también tengo un plano de diseño. Bueno, ¿cómo es la bomba por dentro? Exacto, un plano de diseño. Bien. Y hasta podría alguien decirme, yo voy a armar un proyecto o un diseño, para que cuando vaya a vender el modelo vean la bomba funcionando. Un diagrama funcional, una dinámica, un video, sí. Bien. Significa que nosotros para la bomba tenemos, desde un punto de vista ingenieril, 4 vistas. La vista de instalación, la vista de diseño, la vista eléctrica y una vista dinámica. Lo mismo pasa dentro del modelado de objetos. Vamos a ir teniendo vistas. El lenguaje de modelado, que se llama UML, y de ahí viene este nombre de la herramienta, bueno, tiene su razón de ser, digamos que es el nombre de la marca, pero UML es lenguaje de modelado unificado, es decir, de alguna manera se establecieron una serie de símbolos y reglas para poder dibujar con objetos. El primer modelo que uno plantea es un diagrama de clases. Por eso cuando yo dije acá, voy a agregar una nueva vista de clases, esta vista de clases lo que estamos haciendo en realidad es, de alguna manera, poniendo acá dentro un diagrama de clases. Yo decía, tengo una vista principal, y en esa vista, ¿qué voy a tener? Voy a tener un diagrama de clases, dos diagramas, por ejemplo, un diagrama de
partes, podríamos decir, de objetos que están interactuando. Podría decir, ¿cómo va a funcionar? Bueno, me diría un diagrama de secuencia. Es decir, tengo diferentes tipos de diagramas que conforman una vista. Y la vista, a su vez, está, digamos, asociada a una particularidad o a un elemento particular del sistema global. Entonces lo que vemos acá es, si yo agrego ahora un diagrama de clases, a este diagrama de clases le voy a poner diagrama de clases principal o único. Diagrama de clases, normalmente planteamos uno para nuestros problemas. Entonces, ¿qué vemos acá? Vamos a poner un diagrama de secuencia para que aparezca acá, le vamos a poner diagrama de secuencia 1. Puede haber más de uno. Entonces, ¿qué tengo yo? Diferentes tipos de diagramas que forman o conforman una vista, y la vista definen a un paquete, a una entidad, desde un punto de vista conceptual amplio, llamado bomba. Ahora, ¿es la bomba? No. Este es un paquete, es una carpetita donde están las cosas. Nada más. Ahora, ¿y la bomba? Ahora modelamos la bomba. Entonces yo me voy a ir a mi diagrama de clases, doble clic, y empiezo a ver los elementos. En este diagrama de clases yo voy a decir, bueno, yo quiero una clase, tengo varios iconos, me permite agregar una clase, agregar un package, es decir, yo puedo, dentro de un diagrama, decirle, mire, para poder funcionar, va a tener que ir a usar cosas de otro paquete. ¿Cómo otro paquete? Supongamos que yo tengo, para que esto funcione, bueno, acá no tengo ninguno existente. Para que funcione la bomba, por ejemplo, vamos a tener que usar la tolva. La bomba toma cosas de la tolva. Listo. Significa, yo estoy modelando la bomba. Mi clase principal es la bomba. Observen que aquí sí lo puse con mayúsculas. Ya estoy definiendo el objeto concreto. Y es más, esta podría ser bomba vertical, tengo bomba vertical, bomba horizontal, bomba de presión, bomba de caudal, bomba de bomba. Bomba de lo que sea. Entonces acá yo empiezo a tener mi objeto particular. Acá es este por el cual yo empecé mirando el sistema, la bomba, recién ahora puedo modelarla. Lo otro fue ir definiendo, digamos, los contenedores, los lugares donde esa bomba iba a estar. Y esta bomba, para trabajar, se comunica con la tolva. Se comunica porque recibe el producto. Esta bomba sabe mover producto de un punto a otro. Bueno, ese mover producto recibe, funciona en base a algún objeto que está acá adentro. Entonces yo lo coloco y de alguna manera después, mediante alguna relación, aquí tengo varios tipos de relación, estas que aparecen con una línea, puede ser de puntos o no, puede tener una flechita cerrada, abierta, como en este caso es abierta, en este caso es cerrada, y ve que hay combinaciones. Bueno, algunos de estos despliegan a veces otras opciones. Y yo digo, en realidad lo que voy a tener es una relación entre un objeto y otro. Acá no se fijó. Ups. Bueno, no me va a dejar en esta versión. Lo que voy a tener que hacer aquí es lo siguiente. Vamos a poner otra clase, por ejemplo, que es... vamos a ponerle... Pensé que construí un nuevo objeto, y a ese nuevo objeto no me deja vincularlo, se ha enojado. Ahí como ven, queda vinculado. Bueno, estas cosas las hacen los software en general. ¿Qué pasa? Yo puse 2 o 3 veces este símbolo y hice clic. Cuando le hice clic es como que queda registrado en la herramienta el punto donde hice clic y después no lo vincula al objeto. Pero bueno,
que lo que se hace en esos casos es eliminar del modelo, no eliminar de la vista, eliminar del modelo, voy a hacerlo de nuevo. Fíjense que tengo remover del diagrama, borrar del modelo. Remover del diagrama es, no lo veo, pero está. Y va a seguir molestando. Entonces, lo que uno hace lo borra del modelo, de todo lo que ha dibujado, y bueno, después se agrega de nuevo, ¿sí? En este caso, fíjense que está vinculado, ¿sí? De alguna manera, uno dice esto forma parte, sí, forma parte, pero por ahora digamos como que no lo veo en realidad acá. Fíjense, está la bomba y la boca de salida, pero esto está dentro de la bomba. No, esta boca de salida pertenece a la tolva, listo. Profe, pero ¿por qué a la tolva no lo pudo vincular? No, porque es un package. Es decir, así como está puesto es un package, yo no puedo relacionar package con clase. Ah, pensé Tiene que que ser había sido relación un entre tema clases. de error Tiene que del ser programa. relación entre clases. Okay. O sea, visualmente lo veríamos, porque estaba el puntito. Yo cuando hacía el puntito quedaba y daba por ahí. Pero si yo hago clic por acá, uno ve la línea, la tiene representada visualmente, pero no hay un vínculo lógico. En realidad el vínculo se da entre justamente la clase y otra clase. Entonces, bueno, esa clase, ahora digamos la parte del práctico que vamos a tener que trabajar, tiene que ver con esto, es decir, usar la herramienta y definir para las clases aspectos o características que sean propias de la bomba. Por ejemplo, yo aquí tengo esto que en la clase, en la representación de UML es, esto lo podemos cambiar, ahí está, para que lo vean, si no queda muy chiquitito. O bueno, depende, si lo están mirando en un celular, lo ven chiquitito. Ahí está más grande, va a ser más cómodo. Si ustedes ven, van a ver que tiene tres partes. La primera parte es la identidad o la identificación. ¿Qué es la cosa? Es una bomba. Tiene un nombre. Esto podría ser como lo que han usado hasta ahora, que lo iba a comentar recién, pero dije no los mezclo, lo paso para más adelante. No sé si notaron recién que hice un corte y después seguí volviendo ahora. Ustedes en informática y en la programación ahora del primer práctico han usado objetos, le decía yo. Por ejemplo, el entero, por ejemplo, el string. ¿Y qué son el entero y el string? Tipos de datos. Si uno responde así por informática 1, ya es un tipo de dato. Bueno, una clase es un tipo de dato. Es un tipo nuevo que va a empezar a existir y que yo lo puedo usar como tal. De la misma manera que declaro un tipo entero, declaro un tipo estructura, declaro un archivo, bueno, está el tipo bomba ahora y está el tipo boca salida. Pero en cuanto a objeto, tiene características o elementos que lo definen, que lo caracterizan. ¿Y una bomba qué tiene? Y una bomba seguramente va a tener partes, para hacerlo sencillo. En el primero de los bloques va a tener una serie de atributos. Esos atributos yo los puedo ir agregando. Entonces me aparecen acá, lo decimos, bueno, el objeto es la bomba, puedo describirla. Este objeto va a tener una serie de niveles de visibilidad, o sea, esto que ustedes veían antes como local y global, empiezan dentro del paradigma de objetos a tener muchos tipos de visibilidad. O sea, a nivel de paquete, a nivel privado, a nivel protegido, a nivel público y otros niveles. Porque también existe el nivel de aplicación y el nivel de sistema. Pero eso ya depende, digamos, del objeto, en qué punto lo pongo y cómo se entiende hacia abajo en la jerarquía. Pero como mínimo tenemos estos 4 formatos de visibilidad y aparte de eso, una característica propia de objetos que nos permite decir, sí, hay objetos que son concretos, pero hay otros objetos que son abstractos. Son ideas que no se pueden instanciar. A ver, un ejemplo, está la idea de la verdad, está la idea de la bondad, pero a ver, y instancia no hay. Lo que hay es una acción buena, hay una acción mala, bárbaro. Está el concepto, pero tiene que estar ligado a otra cosa. Bueno, es un concepto abstracto. Bueno, tenemos otra serie de elementos, particularmente cómo se va a codificar en Python, si fuera C++, que mostraría C++, y propiedades.
Y acá es donde aparece el tema, digamos, asociado, ¿no? A qué elementos yo tengo definido. Entonces acá yo le voy a decir que quiero agregar un atributo. Un atributo en particular va a ser, por ejemplo, para la bomba, el peso. Puede ser mayúsculas, puede ser minúsculas, en estos hay discusión. Me pide para el atributo lo que ustedes antes veían como variable local y variable global. O sea, lo que yo les comentaba recién estaba referido al tipo de dato. O sea, el tipo de dato tiene un alcance. Y la variable también tiene un alcance. La variable podrá ser pública, protegida, privada y podrá tener distintos modificadores. Bueno, esa variable, por ejemplo, esa variable peso tiene un tipo de dato. Yo le voy a decir que el peso, por ejemplo, es un tipo doble. ¿Sí? Y bueno, por ahora no le digo más nada. Es de tipo doble. ¿Sí? Que se muestre o no se muestre es una cuestión visual. Se puede configurar para ver o más, menos cosas, pero lo mínimo que yo he dicho acá tiene una variable llamada peso y es capaz de guardar un valor doble. Aparte tiene, por ejemplo, voy a agregar otro atributo, tiene por ejemplo, tiene una velocidad de trabajo, una velocidad, no importa qué velocidad sea, la que tiene por defecto, por velocidad, no importa, la máxima, la mínima, no importa, una velocidad. Si hubiera más de una, le tenemos que poner más de un atributo, que es como un problema cualquiera de programación, ¿no? Vamos a ponerle que es un doble también. Esta bomba tiene otro atributo que puede ser importante, ojo, y esto depende no de lo que yo sé de la realidad, sino lo que es útil a la realidad que estoy modelando. En este sistema en particular va a ser útil, va a ser bueno saber el modelo. Ah, bien. Entonces, si me interesa saber el modelo de la bomba, yo voy a agregarle un atributo. Ese atributo se llama modelo de bomba. Y particularmente el tipo de dato más apropiado parecería ser un string. Fíjense que string está como tipo de dato para Python, lo cual está muy bueno. Y lo que les decía antes de los tipos de datos, miren, ya me está apareciendo como tipo de dato la posibilidad de elegir bomba salida o bomba. Son un tipo de dato más. De todos modos, en este caso va a ser un string, ¿no? Y bueno, así podría seguir con otros atributos. Estos atributos son los que después vamos a programar dándole un valor. Aparecen normalmente acá como un atributo A, nos dice que es un atributo, y aparece un signo menos, que nos dice que están definidos privados. ¿Sí? El menos es privado, el signo más representa público, y hay otros símbolos. En principio, el modelo de objetos siempre toma todos sus atributos privados. Después vemos si lo liberamos. Bueno, lo mismo se podría hacer con cada uno de estas clases que vamos a ir identificando. Y así como agregamos atributos, esto es, variables capaces de guardar un valor, podemos definir también operaciones, métodos, es decir, uno habla a veces de operaciones, dentro del modelado de objetos hay una diferencia muy importante entre operación, método, función, procedimiento. Hay como que se hace una discriminación. En esta herramienta es como que tiene un enfoque light en algunas cosas y dice, mire, yo a todo eso le llamo operación y no nos compliquemos. Traigo una analogía para que ustedes a veces entiendan por qué. Vieron que en programación en C, uno muchas veces dice, esta es una función, un procedimiento, es un subprograma. Y es lo mismo, en realidad, que le pongan que devuelve un tipo, que no devuelve un tipo, que en realidad es un procedimiento muchas veces y podría ser que no sea una función o un subprograma, sino que sea una serie de instrucciones que hacen algo. Y uno en la jerga o en el léxico, digamos, en el hablar, dice, este es un procedimiento. Sí, bueno, pero es un subprograma. No, no es un subprograma, un procedimiento, una secuencia de instrucciones. Ah, bien. En esto es donde están
el purismo o las diferencias, pero en la práctica, cuando uno se enfoca y dice, mira, esto es una función, todos sabemos que es una función. Y si un procedimiento, uno mira un poquito y dice, no, es un procedimiento. Bueno, en esta herramienta dijeron, le vamos a llamar operaciones, no nos compliquemos y ya está. Entonces, cuando agregamos una operación, la operación es qué es lo que el objeto sabe hacer. Y acá es donde puede estar la dificultad mayor, creo, cuando ustedes empiecen a trabajar en el modelo. O no, capaz que no. Año a año me llevo sorpresas y capaz que no es una dificultad. Si ustedes son capaces de imaginar cada objeto que coloquen como que es una especie de autómata, es una especie de robot, digamos. Es una especie de ser vivo. O sea, si nosotros pudiéramos pensar en la bomba como un ser vivo, decimos, la bomba es capaz de hacer cosas. La bomba puede arrancar o iniciar o encender. Podría ser también encenderse, me diría algo, pero bueno, hay una buena costumbre a las acciones, no agregarle todo lo que la lengua o la sintaxis de la lengua nos obliga. Lo correcto es que la bomba se encienda, o le decimos encenderse la bomba, pero a los efectos de la codificación pongamos un verbo y ya está. Es como que... Bueno, esta función tiene un tipo de dato de retorno, es decir, toda función, este en realidad es el nombre de una función, por ahora le voy a poner así encender. Fíjense que lo reconoció ya con paréntesis. Yo puedo configurarle también el tipo de dato de editar operación. Si yo le pongo acá editar operación, esto también es interesante. Si yo acá le pongo, por ejemplo, editar atributo, fíjense que ya me aparecen los 3 atributos y me da la posibilidad de elegir uno para editarlo. Quiero cambiar el tipo de dato, quiero cambiar porque me equivoqué al escribir, lo que fuera, cualquier situación. Con la operación también pasa lo mismo. Si yo me voy a editar operación, me da todas las operaciones que tenga y me permite editarla. Y si la edito, yo le voy a agregar acá, por ejemplo, el tipo de dato. Esta operación encender me va a devolver un verdadero o falso. Si pudo encender o no pudo encender. O void, o nada. No le pongo nada, no importa. Después el lenguaje, cuando uno genera código, trabaja medio en función de la definición que hizo. Y UML a veces más general, no se preocupa del lenguaje. Pero bueno, uno modela muchas veces pensando en un lenguaje y bueno, por eso la herramienta al principio nos pidió un lenguaje y demás. Yo podría también tipear acá así, fíjense, o puedo decirle así. Bueno, esta herramienta va a entender lo que yo le escriba o me va a ayudar, en realidad, para lo que yo le escriba en Python, Java o C++. Pero después, la generación o la interpretación va a ser propia del lenguaje. Es decir, esto es como una facilidad que la herramienta nos da, pero no nos obliga. UML no obliga a un lenguaje. ¿Sí? Sirve para otra etapa, que es la de generar código. De esta manera, nosotros vamos a ir teniendo entonces nuestras clases definidas con un conjunto de atributos y un conjunto de métodos, operaciones en la herramienta. Esto es una clase, es un concepto, es una definición que estamos haciendo y que por ahora tiene esas características. ¿Sí? Yo podría ir armando código ya en función de esto. No es una herramienta de codificación esta, es una herramienta de modelado, me permite generar código. ¿Sí? Yo particularmente a cada objeto después hay una secuencia, no importa ahora porque no vamos a trabajar en esa etapa, es el lunes que viene, digamos, ya empezamos a trabajar más ahí. En la práctica tiene que ver con modelar las consignas. Ustedes van a tener, si bien el práctico tiene 4 consignas, pero las 2 primeras las vamos a modelar para discutirlas y ir trabajando el tema. Y bueno, va a haber que modelarlas en la herramienta y plantear diferentes atributos, diferentes operaciones, nombres. Y por ahí es interesante que cada uno de ustedes haga su propia experiencia en esto y después compartiremos. La práctica, la consigna de la práctica, yo les diría, no codifiquen nada todavía.
¿sí? Adelantándome. No codifiquen nada porque las consignas tienen una segunda parte, que esas se las voy a habilitar después, donde hay restricciones a la implementación, para decirle, no, miren, esta implementación tiene que tener en cuenta este modelo, ¿sí? Yo particularmente, digamos, creo que no sé si lo tengo abierto ahora, no porque lo cerré, pero la consigna práctica tiene como una primera parte que es ahora para, digamos, introducir el tema, pero después hay aspectos de la implementación que están escritos. O sea, bueno, entonces no empiecen a codificar todavía. ¿Sí? Esa sería la recomendación. Sí me importa que empiecen a modelar. Con estos criterios y con esta herramienta, con este software, por ahora, diagrama de clases, nada más. Vamos a ir incorporando los otros. Las clases son esto, no tienen mucho más. Lo de la visibilidad, por ahora no es demasiado visible para ustedes. Lo vamos a ir trabajando. Así que, en principio, lo que deja por defecto, fíjense, métodos públicos, atributos privados. No lo toquen, déjenlo así. Después vamos a ver cómo mejorar eso o cambiarlo. Sí agréguenle el tipo de dato, ¿sí? Y a los métodos, si ustedes consideran que tiene algún tipo de dato de retorno o que eventualmente va a tener parámetros. Esta podría ser una función que tenga parámetros, es decir, que tenga argumentos. Bueno, si fuera así, se pueden agregar, ir previendo de que encender en realidad va a recibir un valor de tensión o un valor de... Queda libre, eso para ir discutiéndolo después según la consigna. Así que bueno, esta es la introducción a la herramienta. No sé si quieren que algo en particular, digamos, repita o profundice. Con esto hay que practicar desde ya. Profe, cuando usted crea que vio que hay clases y hay diagramas, algo así, ¿cuál es la diferencia entre cada una de esas? Adentro del paquete, cada uno de estos, cada uno de los símbolos. Adentro del paquete puede crear como clases o diagramas, algo más, y habían otras opciones y no entendí muy bien la diferencia. El paquete pensalo como un directorio, como una carpeta. Viste que vos en una carpeta, vos tenés, por ejemplo, algo, pero cuando vos entras ahí, ¿qué pasa? Volvés a tener carpetas, tenés archivos, e incluso acá hay un archivo comprimido, ¿sí? Es decir, vos ves ahí, dice, es un punto .jar, y acá hay un punto .rar, y acá hay un punto .zip. O sea, dentro de la carpeta yo tengo otras carpetas, tengo archivos separados y tengo contenedores. Bueno, en el modelo de, digamos, de los distintos elementos que van apareciendo en UML, el más simple, digamos, visto como un todo, es el de la clase. Bien. Sin embargo, esto que tengo acá, eso que tengo ahí, también es un objeto. Este es un objeto conocido como relación. Es la relación que existe entre esta clase y esta clase. Y de hecho, en el modelo, bueno, acá no lo amplía, es un tipo particular de asociación. Yo podría, si hiciera doble clic en la, fíjate, me habilita toda una ventana donde lo que estoy mirando en realidad es una asociación que podría tener un nombre, por ahora no le he puesto nombre, que tiene un tipo, algunos de los tipos base que trae, y que tiene todo un complejo de definición. Por ahora no interesa, pero este es un objeto. Dentro del universo de UML es un objeto más. Este es otro objeto, este es otro objeto. Dentro de UML. Para nosotros, no tenemos que mirar UML. Tenemos que mirar nuestro sistema usando UML. Entonces, para UML esto es un objeto. Para nosotros es una clase. Es decir, es un concepto llamado bomba que lo vamos a usar en nuestra aplicación. Entonces, un tipo de dato dentro de la aplicación. Y esta asociación es importante
porque no vas a decir cómo se van a vincular. Por ejemplo, yo podría decirle que va a tener un nombre, vamos a ponerle aquí una asociación. Le vamos a poner acá, por ejemplo, no le he puesto flechita, pero ya esto empieza a decirnos algo. Si esta era la boca de salida de la tolva, que yo la volé recién, pero... Ven que puedo ir tomando los modelos que se han ido definiendo acá y dándole forma a mi información del sistema. Es como que yo agarré un elemento de los que estaban definidos y listo, a partir de ahora lo voy armando. Más allá de que esto, yo podría decir esto y que por ahora es mentira, ¿sí? Porque la bomba está afuera. Y de hecho la boca de salida acá aparece como que está en la bomba. Tolva no tiene nada por ahora. ¿Pero por qué? Y porque no tengo una vista principal y un diagrama de clases. Entonces, si yo acá agregar una vista principal en Tolva, yo esta clase boca de salida la puedo mover y llevar ahí arriba. Y entonces empiezo a tener diferentes paquetes y cada paquete con sus diagramas, sus vistas y sus elementos. Ejemplo, vamos de nuevo. Vamos a crear, por ejemplo, acá una vista de clases en la Tolva. Y también le voy a llamar, no sé, vista 1, vista de la Tolva 1. Y el objetivo de usar esta aplicación es para ordenar mejor el código, como para mostrar de forma visual todo lo que, cómo estamos tratando con las clases y los objetos. Ese es el objetivo del programa. ¿Por qué razón vos haces un plano? Y claro. Un plano eléctrico. Y para tener todo en orden antes de hacerlo. En parte para tener un orden, pero ¿para qué más? Pueden aportar diferentes opiniones quienes. Esto es interesante la pregunta. Para poder hacer muchas instalaciones iguales, digamos. Bueno, es decir, para poder reutilizar, si Claro. un plano podés sacarle copia, lo mandás a distintos lados y se fabrica en paralelo, ¿sí? Otra situación. ¿Para qué es Para útil un plano? vincular todos los objetos. Sí, tiene que ver con el de orden y el de vinculación. Para comunicarle a otras personas rápidamente lo que estoy haciendo. Exactamente, para comunicarle a otro. Ustedes tienen que hablar con un jefe o tienen que hablar con un, digamos, otro responsable de otra área o un, qué sé yo, otro cliente. Y ustedes le dicen, miren, esto es lo que estamos haciendo. Está esto, está esto, está esto y se trabaja de esta forma. El plano te ayuda. Pensemos en un plano de despiece, un plano de una pieza y su plano de despiece. Y bueno, si vos pensás que lo vas a mandar a un taller o que lo vas a dividir en distintos talleres, vos decís, bueno, estas piezas las mando al taller de allá, de plegado y corte, las mando allá, al de soldadura. Y vos tenés las partes, vos sabés cuál es el conjunto. Y cada taller se preocupa de lo que tiene que preocuparse. Profe, ¿y cómo es el tipo de salida de datos que tiene este programa? Porque creo que el compañero preguntaba porque, digamos, nosotros acá salimos con archivos que son utilizables después por nosotros en nuestro... Totalmente. Bien. Es decir, este diagrama es el plano. Así como vos en un, digamos, qué sé yo, AutoCAD se te ocurrió dibujar un plano eléctrico o en otro, ¿sí? en otro video, dibujaste un plano eléctrico o un plano mecánico y vos imprimiste el plano o generaste un PDF y lo mandaste, acá también vos generás el mapa, que sería el diagrama, y vos mandás el diagrama donde te haga falta. El plano de la orientación a objetos, o los planos de la orientación a objetos, están dados por diagramas. Y los diagramas, acá yo recién había puesto, bueno, el objeto lo voy a identificar con vistas. Y en esas vistas
yo voy a agregar diagramas. Ve que tengo varios diagramas de clase, de secuencia, comunicación, objeto. Hay 14 diagramas hoy por hoy en UML. Acá hay algunos nada más. De todos esos diagramas que aparecen en el universo de UML, yo voy diseñando y modelando. No hay código, ¿eh? Se acerca en algunas partes muchísimo al código. Pero es diseño, dibujo. Entonces yo acá agrego un nuevo diagrama de clases. También le voy a poner, en este caso va a ser diagrama de clases tolva principal o tolva 1. Y ahora, si yo hago doble clic acá, yo tengo mi diagrama de clases. Y en ese diagrama de clases voy a tener la boca de salida. La boca de salida es parte de la tolva. Listo, ya tengo mi diagrama. Ahora tengo acá la boca de salida, pero me está apareciendo. Si ustedes miran, la boca de salida está acá abajo. No importa, yo ahora puedo moverla. Fíjense, la boca de salida me dice, pertenece a la tolva. La bomba pertenece a la bomba. Está bien, esto es redundante. No, la clase bomba pertenece al package bomba. Es como si ustedes acá, en el sistema de archivos, voy a hacerlo, por ejemplo, bueno, acá mismo, en el anterior que tenía menos archivos. A ver, doble compartida, tampoco todas tienen muchas acá. Al escritorio. El escritorio tiene poquito. Bueno, ensuciamos el escritorio. Voy a crear una carpeta acá. Yo digo, creo una carpeta, la carpeta es carpeta 1. ¿Sí? Yo puedo ahora entrar en esa carpeta y agregar lo que quiera. Y yo digo, bueno, dentro de esta carpeta tengo el archivo 1, tengo otra carpeta que es la carpeta 2. ¿Sí? Creo la carpeta 2. Se nos fue el perro. A ver. Tengo una carpeta, dentro de la carpeta tengo otra carpetita, otro archivo. Esto... Me molesto el perro. A ver. Desesperó el perro. Bueno, comentaba que tengo la carpeta con un contenido que es una carpeta y un archivo. Este elemento final sería el equivalente a una clase. Alguien me podría decir, sí, pero esto se va a transformar en el futuro, se va a transformar este archivo 1 en bomba, .cpp. Y esta carpeta se va a convertir, si lo pensáramos por ahí por otro lado, se va a convertir en librería X. Tengo un archivo, en este caso CPP, podría ser Python, podría ser PHP, lo que quieran, y tengo una librería que he tomado de terceros y que la quiero usar con esta aplicación. Y todo esto en realidad es una aplicación o un programa que estoy armando y ese programa se llama app2. Entonces, de la misma manera que yo he ido distribuyendo los archivos físicos en carpetas y en archivos, de la misma manera uno va distribuyendo elementos dentro del paradigma de objetos. Cuando recién decían hay un archivo de salida o hay un objeto de salida, hay un resultado de esta herramienta. Bueno, de esta herramienta van a salir, por un lado, los mapas, los planos, los diagramas, ¿sí? Un diagrama de clases, un diagrama de secuencia. A ver.
Voy a abrir un diagrama de secuencia que tengo por acá para que ustedes vean. Uno rápido. Acá. Acá hay un par. Bueno, no importa, acá veamos uno. Otro tipo de diagrama quiero mostrarles para que... Acá hay un pedacito de diagrama. Acá tienen ustedes otro pedacito de un diagrama donde se está mostrando cómo fluyen los datos. Cómo van fluyendo los datos dentro de una aplicación. Es un enfoque más funcional que el que veíamos recién. Este es un enfoque estático. Es un enfoque que me dice cuáles son los elementos y qué tienen. Eventualmente, qué saben hacer. Un diagrama de clases. El que le mostraba recién es un diagrama de secuencia de trabajo. Podría ser que tuviéramos un diagrama de tiempos. Ustedes, probablemente, en informática, vieron transición y estados. Probablemente se haya visto en alguna otra materia también, o en la parte de automatismo, a veces también se trabaja el concepto de estados. Y uno dice, yo tengo un objeto que está en un estado A, un estado listo, y pasa a un estado de inactividad. Y esa hay una forma de representarlo, utilizando diagramas de transición estados. Es propio cuando uno estudia sistemas operativos al ver esos diagramas, entre otras cosas, ¿no? Por eso refería a informática, la que ya tuvieron. A veces, cuando uno analiza cómo son los flujos o los desplazamientos de un proceso dentro del sistema operativo, lo hace usando estas representaciones. O bien porque hay una máquina de estados, es decir, una máquina tragamoneda o un robot o lo que fuera, que de alguna manera va cambiando su estado entre diferentes acciones, se puede modelar con un diagrama. Puede ser un diagrama de tiempos. Los diagramas de tiempo ustedes los conocen. Bueno, también UML propone diagramas de tiempo. Entonces uno puede ir mostrando distintas vistas de un mismo problema. Entonces nuestro package, este era el package Tolva, va a estar conformado por distintas vistas. Sería como pensar en carpetas, distintas carpetas. Y dentro de esas carpetas voy a tener elementos más concretos. A veces va a ser un archivito comprimido o un dibujo. Bueno, podríamos pensar, un diagrama es un dibujo. O un archivo concreto, como es boca de salida, o recién la bomba, que yo lo convertí en un archivo CPP. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el resultado de este software puede ser tanto un diagrama como un código. Fíjense, está marcado ahí. Dice generar Python. O sea, como inicialmente yo configuré esta herramienta, digamos, este proyecto, para que entendiera Python, yo le puedo decir, no tiene mucho sentido ahora para esta definición, pero genere código Python y me va a generar el código Python para esto que yo escribí acá, o para todo el modelo completo. Y me va a generar código Python que yo lo puedo usar para codificar, para programar. De todos modos, esto viene el lunes que viene, ¿sí? Generar código y aprovechar viene el lunes que viene. El primer resultado de esto que vamos a tener son diagramas para poder entender el modelo. Y de eso se trata ahora esta primera práctica, digamos, de lo que viene. No sé si con eso se aclara un poco los usos que puede llegar a tener la herramienta o este software, ¿va?
Sí, ahora queda más claro comparado que antes. No sabía cuál era el objetivo, pero ahora sí. Y está bueno poder generar el código, ya te ahorras Ahorra una parte, te ahorras un ahorra tiempito. una parte. Mira, en realidad genera plantillas de código. O sea, Claro. es como que, por ejemplo, esto Sí, pero me ya va a te define la generar clase BOMA con los atributos, infinito. los Entonces, métodos. claro, ya me va a aparecer a mí en mi código, en mi archivo, me van a aparecer los elementos que después voy a tener que llenar con código, que voy a tener que poner el flujo. Por ejemplo, acá el encender, yo me estoy imaginando como programador que va a haber un condicional, que va a tener que modificar una variable, que a lo mejor va a tener que guardar datos en un archivo. Bueno, está bien, eso lo voy a codificar después. Pero al menos ya tengo una cabecera que me dice, esta es la función. Y uno dice, ¿para qué ese trabajo si lo puedo hacer directamente en el IDE de programación? Bueno, por lo que comentaba acerca de esto de poder trabajar en equipo, poder trabajar entre distintos talleres, por ejemplo, así como hay talleres mecánicos, talleres de programación, ¿sí? Oficinas o equipos de programación. Entonces yo podría mandar toda una parte del modelo, por ejemplo, esta de la izquierda, o este paquete completo, lo mando a la India y este otro paquete lo hago acá. Y después los dos resultados los mando a Colombia, que también son buenos desarrolladores los colombianos, para que ellos junten las dos cosas y armen la aplicación final. Entonces uno trabaja en equipo, remoto, cada uno centrado en lo que tiene que hacer, y aparte te entendés totalmente, porque si yo de acá digo que voy a tener un método que lanza un string, a este señor no le interesa esta clase, simplemente recibe un string y usa un string. Después el problema del colombiano, cómo va a vincular los dos. Este tiene que ser capaz de devolver un string, este tiene que ser capaz de consumir un string. Y eso está en la especificación. Entonces se puede trabajar en equipo con mucha facilidad. Se puede programar y desarrollar en equipo. En tiempos compartidos o en tiempos diferentes. No hay ningún problema. Esa es la gran ayuda que tienen las case. Esto es una case, en definitiva, de orientación a objetos. Una O-case, como se dice nuevamente. O-case. Hay otras opciones, pero las vamos a ir trabajando. Hay detalles y diferencias también en las relaciones. Primero, digamos, como que vean el video de estas particularidades y después ahora van a empezar a pensar, a ver, cuándo es una, cuándo es otra. El lunes que viene aclaramos toda la idea. Bien, listo entonces esta parte de anticipación. Esto tengo que habilitarlo para que tengan ustedes los videos. ¿Cómo lo habilitamos acá? Van a observar que tienen disponible, son 3 o 4 videos, a ver, que los revisamos. Ahí están, son 1, 2, 3, 4 videos, son videos cortitos en realidad. De hecho, el último, o digamos los dos últimos, que es instalar, usar UML y construir un diagrama de clases, es un poco lo que yo les he resumido ahora, ¿sí? Que por ahí es lo más complejo. Lo otro, lo de los conceptos, son definiciones y las vamos a ir trabajando, las vamos a ir depurando, las vamos a ir ajustando. Así que bueno, eso es ir comprendiéndolo de a poquito. No son videos largos, digamos, el material a barrer conceptual de esta etapa. Van a notar que no hay lenguaje. Es decir, en esta semana es como que dejamos pendiente un poquito ahí lo que es C++ y Python. Así que bueno, si alguno de ustedes por ahí tiene el práctico a medias todavía, trate de terminarlo esta semana porque ya la otra, ya empezamos de nuevo con el fuerte de programación. Profe, dijo sí. que el práctico este nuevo ya estaba visible, por lo menos para ir haciendo. No. Eso, el práctico como tal lo voy a habilitar a las 12 más o menos, porque hay un error en una de las gráficas.
era de otro año la gráfica, y si les dejo ese gráfico no se va a entender, no va a pegar con la consigna, entonces me va a llevar más o menos 40 minutos por ahí rearmar el gráfico y bueno, ajustarlo y subirlo. Así que más o menos a las 12 yo ya les subo el práctico, ¿sí? Lo que ves por ahora son los videos de introducción al tema, bueno, el material para imprimir, y bueno, esto de instalar e ir probando el software, que eso lo pueden hacer igual. Vayan practicando esta parte, digamos, ¿sí? Hay que descargarlo, particularmente si lo usan en Mac o en Linux. Bueno, por ahí la secuencia es diferente, la de instalación, pero nada demasiado complicado. Y guía de despliegue, van a ver que tienen habilitados también algo que se llama guía de despliegue. Está al final, en recursos auxiliares al final. La he dejado habilitado, yo sé que por ahí la curiosidad y la ansiedad está bien, está perfecto, y bueno, hay que permitirla. Pero tiene que ver con esto que yo les decía, esto va a ser el lunes que viene. O sea, generar código, ver cómo se ve, cómo se usa, cómo se adapta, el tema de round trip que yo les había mencionado. Pero bueno, lo he dejado habilitado igual por si alguien quiere ir chusmeando, anticipándose, está perfecto. El práctico sí, a las 12 más o menos, ya se los habilito. Buenísimo, profe. Gracias. No sé si tienen preguntas o quieren que veamos algo de los desarrollos que han hecho. Si no hay preguntas, dudas, yo los libero. Ya estamos, digamos, prefiero que se pongan a practicar y a ver este material. Bueno, profe. Por mi parte, no hay preguntas.